Felices aquí por inaugurar y habilitar esta avenida que ha sido adoquinada. Pues los vecinos están contentos verdaderamente porque se ha hecho realidad el sueño que ellos tenían. Sí, antes que nada, pues recomendarle a los vecinos que esta calle pues es precisamente de ellos, ¿verdad? El esfuerzo de ellos. También los vecinos han hecho el esfuerzo de pedir ante la municipalidad que se les mejore estas calles, conjuntamente pues con nosotros los miembros del COCODE, que nosotros más que somos intermediarios entre la municipalidad y los vecinos. Bueno, primero que nada agradecerle a Dios porque creo que todas las obras que se hacen es gracias a Dios. Y segundo, pues a la corporación municipal y a los vecinos que han aportado de una u otra manera un granito de arena para que podamos tener unas calles dignas para poder transitar, no solo en vehículos sino también a pie, ya que anteriormente estas calles pues eran de terracería y en época de invierno era demasiado lodo o en época de verano demasiado polvo que en un momento afectaba a la salud de los vecinos. Pues aquí tenemos las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que en algún momento también nos venían a afectar, así a los visitantes también, pero agradecidos por esta obra. Yo le agradezco bastante a la corporación municipal y a los vecinos por haber aportado y por tener ahora unas calles dignas donde transitar y pues animar a los vecinos también de las calles aledañas que todavía no están adoquinadas o pavimentadas para que ellos también aporten y colaboren para que todas las calles a nivel de este sector y de Santa Cruz de Liché puedan tener una calle digna para poder caminar o transitar. Pues a partir de que ya está adoquinado hemos visto que los vecinos ya salen todas las mañanas a barrer sus calles y pues las miramos limpias, sin desechos sólidos, que era un poco difícil hacerlo cuando era de terracería, porque quiera que no, con la tierra o el lodo era difícil poder barrer, pero ahora las calles están muy limpias y viene a mejorar la visibilidad de los visitantes en esta época que vienen las fiestas helenas también, en la cual van a apreciar unas calles muy bonitas, higiénicas también. Bueno, la importancia es como cualquier obra que se ejecuta, ¿verdad? Que eso representa desarrollo en cualquier país del mundo. Y la verdad es que si ustedes se dan cuenta aquí en la zona 2 ya está mejorando sustancialmente con los proyectos que ya están ejecutados y los que están en marcha.